vamos a presentar y veremos la dinámica de la clase. Así que ustedes serán testigos de cuando pase lista, ustedes podrán ver, ahora voy a alejar acá, ustedes podrán ir viendo a quién le pongo falla y a quién no. Así no hay reclamos posteriores, ¿verdad? Cada uno es consciente de lo que he ido colocando. Bien, en este caso yo coloco, solo marco las inasistencias, es decir, que coloco un número 1 cuando, cuando alguien no ha venido, ¿verdad? Y dejo vacía la casilla si están presentes. En Maricet Chavarría. En Maricet, Presente. ok. Carla Lisset Speed. Presente. Pasaré lista siempre a pesar que hay 18 porque puede que se haya matriculado alguien. De hecho hay 21, miren. Hay 21. Significa que este listado que lo bajé el domingo ya no está tan actualizado. Tendría que actualizarlo. Pero por hoy pasar lista con él. Ya mañana tendremos un listado completamente nuevo. Carla Lisset. Eduardo Mauricio. Presente. Gloria Alejandra Zelaya. Presente, licenciado. María José Hernández. Presente. Génesis Montserrat Maldonado. Presente. Sofía Consuelo. Sofía Presente. Consuelo. Arnold David. Presente. Catherine Alejandra. Presente. José Mauricio Vicente. Presente. Luis Fernando Urbina. Presente. Javier Enrique Lemos. Presente. Dina Carola Gabarrete. Presente. María Pilar Gabarrete. Presente. María Pilar. Dulce María Santa María. Presente. Luis Edgardo Portillo. Luis Edgardo. Presente. Nilda Gabriela Interiano. Presente. Génesis María Ronquillo. Presente. Ok. ¿Quiénes faltan en lista? Me dan los nombres para después corroborarlos en la lista completa. ¿A quiénes no mencioné? Disculpe, a mí no me mencionó. ¿Tu nombre? Emilio José Portillo Vázquez. Ok, lo voy a anotar aquí y después corroboro. Emilio José. Sí. Ok. Vázquez. ¿Quién más? A mí, licenciado, Denilson Oriana. ¿Tu nombre? Denilson Oriana. Ok. ¿Otro nombre? ¿Alguien más que no haya mencionado? Ok. Bueno, aquí sería, voy a colocarle aquí la letra N de nuevo para revisar el listado oficial, ya que pensé que no se iba a matricular alguien más entre lunes y martes, pero bueno. Bien, vamos a comenzar la asignatura. Voy a compartirles pantalla de la diapositiva para que ustedes puedan ver la parte del contenido que voy a compartir. Bien. La clase del hombre de filosofía. Vamos a ver filosofía virtual. En este caso, los datos generales de la clase. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Castro, ¿verdad? Soy máster en teología espiritual. Soy licenciado en ciencias religiosas y énfasis en filosofía. Y tengo pues terminada la carrera de sistemas, pero de ingeniería en ciencias de la comunicación, pero todavía no he procedido a la parte de la graduación. La clase de filosofía, pues en mi caso es mi carrera. Mi primera carrera es ciencias religiosas y filosofía. Por lo cual, aunque mi carrera tuviese clases de carácter religioso, la mayoría, de hecho marcaré aquí, estas son las clases que yo llevé, la mayoría son de índole filosófico, ¿verdad? Ahí tengo historia de filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, latinoamericana, y todas las demás debajo son ramas de la filosofía: epistemología, lógica, teodicea, ética, metafísica, cosmología, y algunas filosofías aplicadas como filosofía del lenguaje, cultura, derecho, religión, historia, política, educación. Por esa razón es que van a notar ustedes que la mayoría de filósofos no parecen tener un solo horizonte, es decir, que hay filósofos hablando de más por el lado psicológico, filósofos hablando más del lado político, filósofos hablando más del lado cultural, otros del tecnológico,
incluso muchos filósofos que fueron científicos, por lo cual no es un paradigma, ¿verdad?, tener un solo objetivo. La filosofía es bien abierta en cuanto a su impacto de estudio y su área de estudio. Vamos a tratar de desarrollar pues una comprensión abarcadora de la realidad a través de los sistemas de la filosofía. Conoceremos a los precursores de la filosofía, conoceremos también qué impacto ha tenido en la sociedad cada uno de los sistemas, y vamos a ir aclarando algunas dudas y dificultades que se han presentado a lo largo de la historia y que quizá todavía más de algunos de nosotros tengamos todavía que tener que darle solución, porque nacemos prácticamente en blanco y venimos a aprender. Por lo cual, lo que la humanidad fue aprendiendo a lo largo de la historia, quizá nos toque que aprenderlo durante nuestra vida también. En cuanto a la asignatura, pues vamos a tratar de responder algunas preguntas importantes. Hay muchísimas preguntas filosóficas que formular, pero entre las más comunes son: ¿qué es la realidad y cómo puede ser explicada? ¿Qué es el conocimiento y cuál es su origen e importancia? ¿Cuál es la importancia de los métodos y en qué consiste su esencia? ¿Qué utilidad tienen los conceptos y cómo pueden ser definidos? ¿Qué es el hombre y qué papel le toca que desempeñar en su entorno? ¿Qué es la responsabilidad y cuáles son sus límites? Ahí hablaremos un poco más de ética. ¿Qué es la ciencia y cuáles son sus consecuencias? El impacto del tecnicismo y del cientificismo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el cosmos? ¿Qué y quién es Dios desde el punto de vista de su naturaleza y de su esencia? Entonces, básicamente son algunas preguntas que trataremos de, si no darle respuesta, al menos abarcarlas. Abarcar esas preguntas para ver hasta dónde hemos llegado en darle solución a algunos de los problemas más comunes de la humanidad. El objetivo general de la clase es introducirles a ustedes a los conceptos básicos de la filosofía, su división, su historia, sistemas y representantes. De tal manera que permita esta actitud crítica que la filosofía necesita, ¿verdad? Crítica y objetiva, frente al conocer cotidiano. Entonces, la idea es que salgan con las herramientas adecuadas de esta clase para poder abrir primero el horizonte de lo que es la crítica, también lo que es la comprensión del universo. Como universitarios deben tener esa apertura. Pero también la filosofía nos da métodos, nos da criterios de juicio que nos ayudarán también en el desempeño, ¿verdad?, profesional. En cuanto al temario de la clase, es un temario bastante amplio, ¿verdad?, pero y bastante completo. Abarca la mayoría y principales problemas que hemos planteado en las preguntas. Por lo cual, para responder a qué es el saber y la filosofía, pues hablaremos de qué entiendo por filosofía en el primer parcial, qué no es filosofía. Hablaremos de la introducción a los valores de la universidad y el manejo de la Biblia, ¿verdad? Vamos a utilizar como libro de texto también, además del libro de Historia de las Doctrinas Filosóficas, esta Biblia, ¿verdad? La Biblia del pueblo, que es la que en este caso nos da la universidad cuando hacemos el retiro de iniciación, ¿verdad? Hagan el retiro de iniciación para que ustedes puedan tener esta Biblia también. Apenas les den el aviso, únanse al retiro, si no lo han hecho, y tendrán esa Biblia. En todo caso, si no la tienen todavía, en la página del aula virtual, en Moodle, yo les he dejado el enlace online para que puedan ir a hacer consultas online a esta misma Biblia, pero también un PDF para que puedan descargar el PDF, es decir, esta Biblia en formato PDF. Así que tendrán la posibilidad de tenerla ahí también. ¿Qué es la filosofía? Bueno, vamos a tratar de abarcar el primer tema, número 1, el día de hoy, ¿verdad? Recuerden que ayer tuvimos dificultades de clase, por lo cual no pudimos tenerla. Tenemos la reposición, sí, este viernes. Para este viernes está programada a la misma hora de la clase. Si llegara a chocar con alguna clase que ya tenían matriculada, pues vayan a la clase matriculada, ¿verdad? Es para los que no van a tener clase matriculada que vamos a hacer la reposición. En todo caso, si usted tiene clase matriculada y se pierde la clase, no se preocupe que yo la grabo, la subiré, ¿verdad?, para que no se pierda la parte del contenido también. Pero para los que no tienen clase matriculada y pueden estar perfectamente, están invitados para ese día. Tratamos de abarcar este tema hoy, ¿verdad? Y si fuera posible, empezar un poquito ya el siguiente, si fuera posible. Pero como tengo que introducir la clase, es un poco largo. ¿Qué es la filosofía? Sentido y necesidad de la filosofía. División sistemática de la filosofía y también división histórica. Vamos a ver las etapas de la filosofía, pero también vamos a ver las ramas de la filosofía, ¿verdad?, que la constituyen. El conocimiento científico, vamos a ver algunos elementos importantes de qué es el conocer, ¿verdad?, cómo podemos estar seguros de conocer.
los límites del conocimiento, el proceso de conocer, concepciones no filosóficas del hombre, ahí hablaremos un poco del mito, de la magia y la religión antigua, ¿verdad? Desde la perspectiva antigua. El mundo, como segundo tema, segunda unidad, ahí hablaremos de la filosofía antigua, ¿verdad? De los filósofos presocráticos que se van a encargar de estudiar la naturaleza. Luego hablaremos de la unidad 3, el hombre y sociedad. Empezamos con una filosofía más humanista, donde miraremos a Sócrates, Platón, Aristóteles. Eso como contenido del primer parcial. Para el segundo parcial hablaremos de Dios, porque es la etapa de la filosofía medieval, y el principal problema y tema de esa etapa va a ser Dios. Y evidentemente todo lo demás que es la defensa de la doctrina cristiana. Hay que recordar que el cristianismo desde el año 313 fue liberado. En el año 390 el cristianismo pasó a ser una religión oficial dentro del Imperio Romano, y después de ese tiempo la iglesia se empezó a organizar y a defender de los ataques. Desde el siglo I, siglo II, empezaron ya a defenderse de ataques hacia el tema de la doctrina. Entonces surgieron filósofos cristianos que, utilizando los métodos de la filosofía, conocimientos y conceptos filosóficos, empezaron a defender. Entonces vamos a ver esa etapa. Los filósofos greco-romanos, ¿verdad? Los escépticos y epicúreos, como para ir terminando la filosofía greco y romana. Los estoicos y neoplatónicos, sobre todo en el neoplatonismo, vamos a empezar a ver los primeros indicios de cercanía con el cristianismo. Luego miraremos la filosofía patrística o filosofía de los padres de la iglesia, de los primeros hombres de la iglesia cristiana que hicieron grandes aportes y se dedicaron también a la defensa de la fe. Después la filosofía medieval, miraremos un poquito de lo que es el impacto del renacimiento carolingio y la escolástica, y también hablaremos de algunos exponentes. Específicamente vamos a ampliar un poco el tema de Santo Tomás de Aquino y las 5 vías para la demostración de la existencia de Dios. En el tercer parcial miraremos lo que es la unidad 5, que son la razón y las ideas. Ahí ya entramos a la filosofía moderna con la filosofía del renacentismo y el racionalismo. Luego pasaremos a hablar de la experiencia y las ideas con el empirismo, ¿verdad? Estas dos escuelas que van a estar en lucha casi 200 años, peleando, debatiendo de dónde procede el conocimiento y cómo podemos estar seguros de él. En la unidad 7 vamos a ver la filosofía ilustrada, vamos a ver qué es la ilustración, el idealismo, ¿verdad? El positivismo, la ilustración de Bacon, el idealismo de Kant, el idealismo de Hegel, el positivismo de Comte, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de ellos específicamente. Y iremos ya acercándonos al siglo XVIII, XIX, ¿verdad? Con el materialismo y el existencialismo. Ya siglo XIX, XX más bien, en los siglos que trataremos ahí. Y por último miraremos una introducción a la filosofía contemporánea. Vamos a tocar algunos filósofos, Martin Buber, por ejemplo, José Ortega y Gasset también, con el concepto de hombre. Vamos a ver una síntesis de la obra El País de los Ciegos, del famoso escritor H. G. Wells, el mismo escritor de La Máquina del Tiempo. Tiene esta obra bien pequeña, ¿verdad? De hecho, les aconsejo que la puedan ir buscando y leyendo. Yo les voy a facilitar también el enlace porque está online, se puede conseguir en PDF perfectamente. Y es una obra bien pequeña, ¿verdad? Solo creo que por mucho 24 páginas es lo que tiene esa novela. Y es una novela muy buena, que tiene un carácter filosófico de fondo, por lo cual la vamos a ver. Y también la introducción al pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Vamos a ir definiendo y esclareciendo hacia dónde tiende la filosofía latinoamericana. ¿Preguntas hasta ahora con el temario? ¿Alguna duda? Si no, proseguimos. Cada cierto tiempo voy a estar expandiendo aquí en la pantallita para ir viendo que tengan las cámaras encendidas, ¿verdad? Mucho gusto a los que ya llevaron clase conmigo, como Sofía Consuelo. Ya algunos los he tenido en otras clases. Así que no todos son de ingreso inicial, sino que son de reingreso. Bien. En cuanto a las clases sello, la filosofía, el hombre frente a la vida, ética profesional, ética médica, doctrina social de la iglesia y hoy en día también hasta el trabajo educativo social, son clases consideradas sello. Les explico para los que son de inicio. La clase sello es una clase que tiene un plus, tiene un valor agregado, que en este caso pues es la
presencia del catolicismo en medio de la educación superior. Es decir, que tratamos que las clases tengan también esa cercanía con, si es filosofía, con la filosofía cristiana, si es ética, con la ética cristiana, ¿verdad? Si es trabajo educativo, pues con la doctrina social de la Iglesia también, y evidentemente doctrina social de la Iglesia que es totalmente eclesiástica. De derecho canónico también, ¿verdad? Está ya prácticamente aceptada como una clase sello. Entonces, por esa razón es que hay una necesidad de incluir también la palabra de Dios. Por esa razón les decía que vamos a utilizar esta Biblia, porque en el caso de filosofía tiene la meta de poder compartir algunos libros, no los vamos a poder leer todos, pero algunos libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? El hombre frente a la vida leerá los sapienciales, ética médica los proféticos, ética profesional también los proféticos, la doctrina social, Pentateuco y libros históricos. Por lo cual, a nosotros nos toca Nuevo Testamento, y les diré cómo vamos a repartirlo en los parciales. En cada parcial tocará que hacer la lectura, va a haber un trabajo de lectura personal, ¿verdad? La idea es que el joven universitario salga con un conocimiento bastante amplio de lo que es la Biblia. Y les digo de dónde nació esto. Nos comentaba el señor rector Elio David Alvarenga, que en una ocasión yendo a una universidad, no sé si en Alemania, encontró que chicos en una universidad pública, en una universidad laica, donde no hay religión metida, aún así vio a varios chicos con la Biblia, andaban con la Biblia en el brazo, como libro de lectura. Entonces él indagó y se dio cuenta de que les pedían leer la Biblia en esa universidad, porque él indagando y preguntando por qué razón, dice, porque la Biblia es el libro más universal, y no es posible que el joven sea universitario sin conocer el libro universal, que fundamenta las tres más grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islámicos. El Islam, por lo cual la Biblia, siendo ese gran fundamento, verdad, debe ser conocido por, así como la gente se lee el Quijote, se lee, no sé, el Principito, pues la Biblia debe ser también un libro de lectura universitaria. Entonces el señor rector nos decía que él sintió como que había sido un balde de agua fría, que ellos siendo laicos leyeran la palabra de Dios, y la iglesia, la universidad católica, siendo católica, no tuviera la Biblia en medio de las clases. Entonces empezaron a buscar con el Senado la mejor manera de poder incluirlo. Pedirle en una sola clase era demasiado, por lo cual decidieron hacer esto, repartirlo en las diferentes asignaturas para que cada una de las asignaturas tenga experiencia de Biblia. Y así, terminando ya su carrera, ustedes habrán tenido la mayoría de libros leídos y además comprendidos, que eso es lo que buscamos. En este periodo también se nos viene un concurso, el concurso de Biblia, el Bibliatón. Así que yo les voy a preparar una guía de preguntas y respuestas también para que vayan expandiendo un poquito ahí también. Porque nos va a tocar de repente participar como sección, no sé si a nosotros, no sé si al hombre frente a la vida, no sé a cuál de las secciones se irán a convocar o todas estarán invitadas. Y la vamos a hacer a nivel nacional, es un bibletón a nivel nacional. Por lo cual habrá un concurso, ¿verdad?, de preguntas y respuestas, así como de repente verán algunas actividades en algunos de los seminarios o incluso congresos donde interactuamos ahí todos con una aplicación, ¿verdad? Van a participar entonces con el Bibletón. Así que a los que les guste la palabra de Dios, vayan leyendo, la verdad, vayan recordando los elementos más generales de la palabra y pues la guía que les voy a facilitar también les va a ayudar bastante. Bien. Entonces en este primer parcial nos toca leer los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el segundo parcial toca los Hechos de los Apóstoles, carta a los Romanos, ¿verdad? En este caso sería Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses. Esos son los libros para el segundo parcial. En el tercer parcial tocaría las cartas de 1 y 2 Timoteo, carta a Filemón, Hebreos, la carta de Santiago, las cartas de Pedro 1 y 2 y las 3 cartas de Juan con la carta de Judas. Eso es lo que como mínimo habría que leer. Hay que recordar que las cartas de Juan son bien cortitas, ¿verdad? La segunda y tercera apenas es media página de este libro, ¿verdad? Es el tamaño de una carta, así que no es tanto contenido. En cuanto a los evangelios, hay que invertirle, yo ya hice el cálculo, ¿verdad? Ya de cuánto tiempo se tarda uno en leerla. Bueno, yo a mi velocidad y subrayando me tardé 14 horas.
13.50 y algo más o menos, casi 14 horas leyendo las 4 evangelios y como digo, ir subrayando además, o sea que es prácticamente como ir estudiándola. 14 horas así, bastante lento, ¿verdad? Bastante lento. Así que alguien que no subraya podría leerlo quizá en 12 horas, por mucho. 12 horas o 13 horas. Es el tiempo que hay que dedicarle en el primer parcial para poder leer los 4 evangelios. Entonces en las demás cartas va a ser mucho menos tiempo, porque es mucho menos contenido. Bien, recuerden que en la plataforma del aula virtual ya les he dejado el sílabus. El sílabus es un documento que deberían de tener siempre a la mano, ¿verdad? Es un documento que está en formato de Word. Contiene todo lo que estoy explicando ahorita en temario, acumulativo y esta distribución también de los libros por parcial. Así que si no lo logran copiar ahora, no se preocupen que ustedes pueden bajar ese archivo para que puedan tener ese documento. Además también el contenido. Yo voy a ir liberando, ¿verdad? La parte del contenido tanto en video como en un formato PDF para que puedan ir bajando también el contenido. De esa manera, si se quedan en algún apunte, no se preocupen que va a haber oportunidad de tener el contenido a la mano. El acumulativo de cada parcial. En el primer parcial nos han pedido que dividamos 40-60. 40 de acumulado, 60 de examen. Por lo cual, en el jueves de la tercera semana, con 10 puntos, van a entregar pues la síntesis, ¿verdad?, de los 4 evangelios. Es decir que van a hacer la lectura, ¿verdad?, y van a responder a esta búsqueda también de cualidades. Lo que yo les pido es que la síntesis trate sobre esto, trate sobre quién es Jesús según los evangelistas. Recuerden que como clase de filosofía tenemos que comprender al personaje, en este caso comprender a quién es Jesús, cómo lo representan los evangelistas, qué cualidades se le dan. Por ejemplo, vaya, si yo tomara ahorita el evangelio de Mateo en cualquier parte, y de repente leyera un fragmento un lugar donde no haya parábola, viendo que hay muchas parábolas en Mateo, diría, según los evangelistas, Jesús es un hombre de parábolas, enseña con parábolas. Juan el evangelista habla sobre él y aseguró que, por ejemplo, les voy a dar un texto como ejemplo. Este texto de Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren qué comilón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Por tanto, podría colocar una cualidad. Para Mateo, Jesucristo era un hombre que era acusado, que era, que lo criticaban por lo que hacía. ¿Verdad? Es un hombre perseguido, un hombre que vino a enseñar sabiduría, pero que a pesar de ello lo atacaron. ¿Verdad? Y pongo entonces ahí a la par de esa cualidad el texto, Mateo 11:19. Solamente Mateo 11:19. No es necesario que me vuelvan a copiar la Biblia, no necesito que la copien. Solamente la cita debería de llevar cada una de las cualidades correspondientes a cómo representan los evangelistas a Jesús. Eso se va a entregar por Moodle. Entonces tendría que haber citas de cualidades de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. ¿Verdad? Eso costará 10 puntos y lo envían a la plataforma. La película, en este caso les voy a estar el enlace en el sílabus, ahí lo pueden ver también en la diapositiva el enlace. Es una síntesis de 2 páginas sobre una película muy entrañable, muy bonita, viejita la película, sí, es viejita, tengo que admitirlo. No han hecho ningún remake porque para el conocimiento importante de esta vida no hacen remakes. Entonces se hizo en una época donde quizá algún cineasta, no sé, se interesó por la filosofía y quiso hacer una película de un libro famoso que se llama El mundo de Sofía, Sophie's Welt o Sophie's Welt. En el sueco creo que es Sophie's Verden. Es una obra de Jostein Gaarder, que es un gran libro de 589 páginas, algo así como la mitad de esta Biblia más o menos, era el tamaño del libro, y trata sobre una chica llamada Sophie, o Sophie Amundsen, y que tiene que pasar una serie de travesías, ¿verdad?, para entender quién es ella. Y en el camino pues se va a encontrar con los filósofos. Entonces no les digo más, esa película la van a poder tener ahí en el enlace para que la puedan ver. 2 páginas de síntesis. Lo entregan en la síntesis el día del examen a través de la plataforma virtual. Todas las tareas serán entregadas por plataforma virtual. Y siempre con una portada.
siempre debe llevar portada. En el mismo sílabus, en la descripción de tareas, ahí dice qué debe llevar como información la portada. Busquen el sílabus para que puedan leer cómo deben presentar la tarea. Hay una actividad de pastoral. En este caso, como estamos bien tecnificados, virtualizados, entonces vamos a hacer algo. Vamos a buscar, cada uno va a buscar una cita bíblica que hable acerca de la verdad en cualquier parte, Antiguo o Nuevo Testamento. ¿Cómo podrán hacer fácilmente la búsqueda? Bueno, miren, en los celulares hay forma de poder bajar apps. Entonces, perfectamente pueden bajar la aplicación de Biblia Católica, ¿verdad? Pueden bajar la Biblia Católica o Biblia Jerusalén, porque es la mejor traducción que puedo recomendarles. Pueden bajar esa traducción y ahí colocan la palabra. Pueden colocar verdad y les va a aparecer todos los textos que contienen esa palabra. Y escogen el que les parece más bonito, el texto que más les guste. Y en 1 minuto, 2 minutos por mucho, no más de 2 minutos, ¿verdad? En 1 minuto leen el texto, ¿verdad? Y hacen una breve reflexión, cada uno, ¿verdad? Esos videos los tienen que subir a su Google Drive, ¿verdad? Cada uno tiene correo de universidad, por lo cual tienen acceso a Google Drive, pueden subirlo ahí. O también, ojo, que también podrían hacer el intento, ya que Moodle permite el envío de archivos hasta 30 megas. Entonces, si el archivo pesa menos de 30 megas, entonces pueden perfectamente incrustarlo en el espacio donde yo lo voy a dejar. Yo voy a poner un foro para que ustedes me entreguen ahí el video. Me lo pueden entregar como enlace de Google Drive o pueden incrustarlo ahí. Yo voy a colocar el foro, ustedes entran al foro, luego voy a colocar un tema que va a decir lo siguiente: entra y responde, es decir, o mejor dicho, deja tu video aquí. Voy a poner esa instrucción ahí, le dan clic a esa instrucción, le va a llevar a una pantallita donde tienen un espacio en blanco, donde podrán arrastrar su video y dejarlo caer en esa casilla para que lo incruste, para que quede incrustado. De esa manera podrán subir el video y compartirlo directamente al aula virtual si no quieren subirlo a Google Drive. Así que tendrán esas dos posibilidades. Pero depende del tamaño de video, eso sí, depende del tamaño de video. Si el video es muy grande, pues mejor Google Drive. Y me mandan el enlace a través del foro, ¿verdad? Le dan responder y me escriben el enlace de Drive. Acuérdense de dejar que el enlace cualquiera pueda leerlo, porque si no voy a tener restricción para la lectura, ¿verdad? Apenas le dan clic derecho, obtener enlace de compartir, le va a aparecer una opción para poder seleccionar si quiere que todo el mundo lo lea o que solamente una persona que tenga un correo específico. Pues elija cualquiera con el enlace. Esa opción, cualquiera con el enlace, le dan copiar link y lo pegan en el foro, ¿verdad? De esa manera me podrán compartir los videos. Y costará 10 puntos, ¿verdad? Ese pequeño video de reflexión. Yo pronto voy a crear una página juvenil que se llama Juventud Única, donde iremos compartiendo estos pequeños videos para que también la comunidad extra a la Universidad Católica, ¿verdad? Nuestra ciudad también vaya conociendo parte y de alguna manera colaboremos en esta formación, por lo cual les pido que al grabar el video lo hagan de forma horizontal, con el celular así acostadito, ¿verdad? Y que además lo graben en un lugar adecuado, ¿verdad? Y de frente, no lo graben así de lado, que ustedes se ponen así de lado, no, grábenlo de frente, ¿verdad? Si quieren de repente ayudarse con un poco de lectura de lo que ustedes escriben como la reflexión que ustedes quieren dar, si no quieren hacerlo totalmente espontáneo, sino que de repente leer su reflexión, pues coloquen el contenido en la parte de abajo del celular, coloquen el celular en la parte de arriba y ustedes podrán estar leyendo tranquilamente y no se notará muchísimo la lectura. Es decir, no les exijo que sean videos profesionales de discursos, no, que sea el compartir la reflexión que ustedes han tenido a partir del texto. Esa es la riqueza que realmente quiero obtener y de alguna manera compartirlo también con la comunidad. Cuesta 10 puntos ese pequeño video que me enviarán para el jueves de la segunda semana. Quiere decir que de este jueves al otro tiene que estar terminado el video. Cualquier duda, pues por medio de WhatsApp, ¿verdad? Ahí me les puedo ayudar. La autoevaluación. La autoevaluación costará 10 puntos y será una guía al final. En el jueves de la tercera semana aparecerá esa guía. Jueves tercera semana, guía sobre las diferentes los diferentes temas que hayamos tratado en el parcial, ¿ok? Y 60 de examen. El segundo parcial tendremos siempre control bíblico, pero ahora con otros libros, y la pregunta cambia un poquito también, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para San Pablo?
como el escritor de estas cartas es San Pablo, entonces quién es Jesús para San Pablo, cada cualidad de Jesús debe llevar una cita bíblica, ¿verdad? Y se entrega también por medio de plataforma Moodle. Tendremos también una actividad de difusión del el valor de la verdad. Recuerden que en cada periodo vamos a tener un valor de la universidad para celebrar. En este periodo toca el valor de la verdad, por lo cual vamos además de grabar estos textos de la verdad, en el segundo parcial ustedes compartirán durante todo el segundo parcial, es decir, de lunes a jueves, de las 3 semanas de clase, antes del examen, compartirán una publicación diaria en su Facebook o Instagram o Twitter, donde les parezca más cómodo, una frase, un lema, una frase de un filósofo, de un pensador, de un poeta, incluso un texto bíblico y medio explicado, un poco explicado, porque no es solamente el texto bíblico, un poco explicado por ustedes. Pueden colocar cualquiera de esas opciones, ¿verdad? De frases que digan algo de la verdad. Si es de un autor, pues, y conocen al autor, coloquen el nombre del autor. Pueden colocarlo en formato de imagen. Muchos de ustedes son buenos para editar sus propias fotos para Instagram, entonces supongo que pueden perfectamente seleccionar una imagen bonita, ponerle un texto encima, ¿verdad? Y colocarle de quién es el autor y subir la imagen. Pueden subir en formato de imagen o pueden subirlo como texto nada más. Ustedes deciden la manera como quieren hacerlo. Todos los días, frases distintas, por lo cual lo van a compartir en sus redes y van a tomar captura de pantalla de estas frases que han compartido, por lo cual me entregarán un reporte con las 12 capturas, porque son 4 días a la semana de clase, por 3 semanas son 12 capturas, 12 capturas de su pantalla. Ojo, que la pantalla debe decir que está pública, se tiene que ver su foto de perfil, ¿verdad? Ahí todo lo demás. Capturas de pantalla de esto. Les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? No activando la foto, porque cuando uno lo comparte de repente en historias de Facebook o se ve así en grande la imagen, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, en historias de Facebook sería permitido, ¿verdad? Pero si se puede mejor con toda la imagen de la pantalla, mucho mejor. Y me lo envían en formato PDF, ¿verdad? Las entregas las redactan en Word, pero me las envían en formato PDF. Lo guardan como PDF, pues, para que no les cueste la subida también. Y la autoevaluación de 10 puntos también para este parcial. Siempre el jueves de la tercera semana será la autoevaluación. En el tercer parcial tocará siempre el control bíblico, pero en este caso será la primera y segunda carta de Pedro, las 3 cartas de Juan, Santiago, Judas. Y van a responder a la pregunta siguiente. Ya vimos quién es Jesús, tanto para los evangelistas como para Pablo. Ahora vamos a ver qué nos pide, es decir, cómo debe ser el cristiano según los apóstoles. Porque ya habiendo tratado quién es Jesús, conociendo su forma de pensamiento, pues ahora esta filosofía cristiana que podemos extraer de Jesucristo, cómo esta filosofía también afecta nuestra vida, la vida del cristiano, por lo cual, ¿cómo debe ser el cristiano según los apóstoles? Esa sería la pregunta para hablar, y tienen que presentar evidentemente cualidades del cristiano según Pedro, según Juan, según Santiago, según Judas. No les voy a exigir que me hagan una por cada carta, una serie de cualidades, sino en general, ¿qué me dice Pedro, qué me dice Juan, qué me dice Santiago y qué me dice Judas? Va a haber otra película en este parcial. La película se llama, es una película mezclada con documentales. Es una mezcla un poco interesante. Mientras aparece la escena de una historia de una persona, van apareciendo algunos personajes que no les voy a decir quiénes son. Al final van a descubrir quiénes son los que estuvieron interrumpiendo y hablando en toda la película, y que son entrevistados, evidentemente, para dar su opinión acerca de lo que está la película también tratando. La película se llama ¿Y tú qué sabes? En español así lo tradujeron, ¿Y tú qué sabes? De una forma casi irrespetuosa. En inglés suena más fuerte, ¿verdad? Pero le han puesto ahí What the Blip Do We Know. Blip significa pitido, es como el pitido de censura, porque lo que quitaron es una mala palabra para decir que, por decirlo en forma española, ¿qué diablos sabemos? ¿Verdad? Es la forma más fuerte que se puede decir en español sin decir una mala palabra. Entonces, esa es la idea. La película trata de explicar la realidad. Habla varios ejes. Habla de la física, de la filosofía, de la psicología y termina hablando de religión. Termina hablando de la experiencia espiritual del hombre. Entonces, es interesante el documental, espero que les guste, es muy bueno, ¿verdad? Muy poco conocido, sí, muy poco conocido,
pero me parece que les va a parecer muy interesante cuando vayan viendo poco a poco el documento. Es bastante, tiene su lado de humor también, por ratos tiene su parte de humor, así que no crean que es aburridísimo, no, no, para nada, tiene bastantes animaciones también. 10 puntos, una página de síntesis sobre este documental. Y les aconsejo que lo vean. No se va a permitir plagios. Si usted comete plagio, copiando y pegando la síntesis de una película de la película en internet, usted perderá su puntaje. Será entregado el día del examen, ¿verdad? Y la actividad para el tercer parcial de pastoral, en este caso, será vivamos la verdad de nuestra realidad. Como les decía en otra sección, el hombre frente a la vida también lo va a hacer, por lo cual le he pedido que si vamos a hablar de la verdad, pues tenemos que también aprender a ver la verdad de nuestro entorno. Y la verdad de nuestro entorno es que hay gente que vive bien y gente que vive muy mal. Gente que vive en miseria, en necesidad, en pobreza. Por lo cual, de manera consciente, según la generosidad de cada uno, no voy a poner ningún límite, ¿verdad? Ni tampoco un mínimo, sino que cada uno, según su voluntad, decidirá a qué familia cercana, no se vayan a ir a grandes barrios lejanos porque por la pandemia no pueden correr riesgo, sino que la gente cercana, ahí, en su barrio, en su vecindario, a la gente, a la persona, a la familia o persona a la que vean más necesitada, a alguien de la calle de repente, lo que usted quiera hacer, o llevarle un plato de comida, o donarle algunos víveres, o llevarle ropita, o regalarle juguetes a los niños pobres, o si pueden conseguir zapatos, aunque sea de esos baratos, para la gente que no anda descalza. Ustedes deciden qué quieren hacer. Yo les doy ideas, pero ustedes deciden qué quieren hacer según la voluntad de cada uno. Haremos, por tanto, esta obra de caridad durante el tercer parcial, ¿verdad? Y ustedes van a, obviamente no se trata solamente de llevar, sino de, si se puede, medio compartir o al menos platicar un poco con esa persona para conocer un poco su historia. Que tengan esa experiencia. Y por lo cual les voy a pedir que me dejen también una fotografía, no la van a publicar en ningún lugar, solamente me la van a mandar a mí. Como constancia de haber realizado la actividad, una fotografía y a la par de la fotografía, ¿verdad?, una pequeña descripción de la experiencia que se llevaron con esa persona o con esa familia. ¿Qué les hizo pensar? ¿Qué les hizo reflexionar? Ustedes me entregarán con un documento de Word, ¿verdad?, transformado a PDF, evidentemente. Colocarán la portada, la fotografía y la pequeña descripción de la actividad según su experiencia y según su reflexión. Eso será entregado en el tercer parcial. Creo que más que ayudar a otras personas, realmente quien va a salir quizá enriquecido de esto será usted mismo. Y cuando enfrente la realidad se dará cuenta por qué. Ahí lo sabrá. Y la autoevaluación de 10%, ¿verdad?, que será para el jueves también de la tercera semana. Ese es el acumulado para este parcial. ¿Alguna pregunta respecto a las tareas? Voy a colocar el reloj para estar pendiente de la hora. No quiero pasarme. ¿Alguna duda sobre las tareas? Cualquier duda que tengan, pues por medio de WhatsApp, ¿verdad? Si no la podemos formular ahorita y si les viene después la idea, pues pueden preguntarme con confianza por medio de el grupo de WhatsApp. Yo estaré pendiente ahí de los mensajes. Excepto en las horas donde tengo clase, ¿verdad? El libro de la clase. Este es el libro de la clase. Ahí está la versión de la cuarta edición, ¿verdad?, de Historia de las Doctrinas Filosóficas. Un estudiante me hizo el favor de conseguirme el libro en PDF original, es decir, que no es alguien que lo escaneó, es el PDF como ese mismo PDF prácticamente del cual se puede mandar a imprimir el libro, por lo cual yo les voy a facilitar ese PDF, el de la cuarta edición, ya que tenemos la biblioteca cerrada, ¿verdad? Y no sé si estará a la venta. Yo creo que este libro no está a la venta en la librería que tenemos de la McGraw-Hill, porque es de la Pearson. Este libro es de la Pearson, no es de la McGraw-Hill, y nosotros ahorita estamos trabajando con la McGraw. Entonces, no considero que sea necesario que compren el libro, si lo vamos a tener en PDF por esta vez, ¿verdad? El libro les va a servir para poder expandir cada uno de los temas, ampliar el horizonte. Se supone que cada uno pues está estudiando filosofía, por lo cual miraremos contenido de la clase, pero usted, conforme vayamos avanzando en el contenido, ¿verdad?, busque en la lección que estamos viendo y puede ir ampliando, porque este libro tiene una riqueza, y es que el libro tiene fragmentos de pensamiento de los filósofos. Si hablamos de Heráclito, pues tiene un fragmento de Heráclito. Si hablamos de Parménides, hay un pensamiento de Parménides, para poder ir a leer de primera mano, ¿verdad?, de primera mano el pensamiento de cada uno. Entonces, vale la pena que puedan trabajar también el libro paralelamente con la clase.
Al final hay una serie de guías, ¿verdad? Que usted, si quiere, puede hacer la autoevaluación para ver qué tanto ha aprendido alrededor de este libro. Pero también, evidentemente, tendremos la autoevaluación en la plataforma, ¿verdad? De acuerdo al contenido que también vayamos compartiendo en clase, ya que la clase no la fundamento solamente en este libro. No sería académicamente correcto basarme en un solo libro, habiendo tanta riqueza, por lo cual ya les voy a mencionar qué libros he utilizado para poder fundamentar la clase, además de este. Este se los recomiendo también, yo se los voy a facilitar, los dos enlaces a carpetas de Google Drive de estos dos fascículos. Son dos fascículos, son dos libros de filosofía para principiantes 1 y 2, que viene caricaturizado todo. Es decir, todos los filósofos vienen en caricatura, con un cierto grado de humor, un humor sutil, un humor inteligente, y por si quieren también leerse estos libros, ¿verdad? Donde pueden ir viendo el pensamiento de cada uno, algunos datos también personales de la vida de ellos, verá curiosidades, ¿verdad? Y metido ahí con un poco de memes también, porque por ratos aparecen también algunos personajes extra a la historia de ellos, comentando, diciendo algo un poco humorístico. Entonces son los dos libros que les voy a facilitar, son las dos etapas más grandes, desde Grecia hasta la época liberal, y de la época liberal o la época de la razón hasta el posmodernismo. Así que ahí podrán tener estos dos libros también para que los puedan ver. Además de la Biblia, pues vamos a utilizar también estos libros recomendados. Estos son los libros que yo tengo a la mano, ¿verdad? Y que he utilizado también para fundamentar la clase. El libro de Mercier, que es un tratado elemental de filosofía, que ese me lo permitió tener Monseñor Luis Alfonso, como él es primo de mi abuela, entonces en paz descanse mi abuela. Él es primo de mi abuela y viví con él por casi un año entero, y una vez cuando me dieron la clase yo le pedí que me prestara libros, y él me dice, mira, en la biblioteca hay libros, si encontraste de filosofía, quédatelo. Entonces me fui a buscar a la biblioteca y encontré un tratado de 3 tomos de filosofía, y le dije, si yo me encontré esos 3 libros, me los quedo, está bien. Bueno, me quedé con los 3 libros de filosofía gracias a él, y yo siempre le digo monseñor, aunque es familiar, ¿verdad? Te diría que sí, le tío en todo caso. El libro de Fundamentos de Filosofía, ¿verdad? Ese me dice que es sobrino lejano, pero yo no me acostumbré a decirle tío nunca. José Aceves Mejía con Aceves Magdalena, ¿verdad? Con el libro de filosofía, es un libro muy bonito, ¿verdad? En introducción apenas. El libro de Antología Filosófica de Gauss, también de la Biblioteca Virtual Universal, y la obra que es para tercer parcial, que es El País de los Ciegos, ¿verdad? Que es el de H.G. Wells. Las políticas de la clase. Las reglas de la clase son las siguientes: conocer el reglamento de vida. En este caso tenemos la norma de vida estudiantil. Yo les comparto ahí en el mismo sílabus el enlace para que ustedes puedan descargar, ¿verdad? O ir a ver la norma de vida estudiantil. Solo les recomiendo que conozcan bien capítulo 1, capítulo 4 y capítulo 8. Capítulo 1 habla de las normas, ¿verdad? De las autoridades de la universidad. Capítulo 4 de las faltas leves, graves y muy graves. Y capítulo 8 habla del tratamiento de excusas, es decir, de cómo se pide permiso en la clase, cuál es el procedimiento y qué pasa cuando alguien falta más. Si es clase de 3 créditos, significa que usted puede inasistir 3 veces, pero la cuarta falla usted pierde derecho, ¿verdad? Y en clase de 4 créditos se pierde derecho a la quinta falla. Entonces, por eso tenga cuidado con la inasistencia. Como vieron, pasaré lista siempre al inicio de la clase, ¿verdad? Apagar los micrófonos al inicio es obligatorio, excepto cuando contesten para la lista, y eso sí, pueden abrirlo en cualquier momento para poder comentar, hacer preguntas o hacer una reflexión sobre lo que acabamos de ver. Si alguien dice, Lick, yo quería comentar algo ahí, ¿verdad? Y usted quiere comentar, comente, perfectamente tiene la apertura para participar en la clase, ¿verdad? El hecho de que estemos en tecnología no significa que solamente yo debo hablar. Usted puede activar el micrófono cuando usted quiera y decir, Lick, una pregunta, Lick, yo quisiera decir esto, Lick, a mí me hace pensar esto, ¿verdad? Y con gusto, ¿verdad? Podemos perfectamente escuchar la opinión. En cuanto a la parte de las excusas, pues ahí está en el capítulo 8 ese tratamiento de excusas. Ahí les dejo el enlace para que lo puedan bajar. Está en el sílabus, ese enlace. Al despedir la clase, cerrar la sesión de inmediato, ¿verdad? Vamos a tratar de salir lo más puntualmente posible. Mantener una conducta apropiada durante la clase, evitando convertirse en cualquier circunstancia en foco de distracción para el resto de la clase. Es decir, si no va a participar, apague su micrófono para que no vaya a haber ningún ruido ambiental o un feedback también, porque hay gente que tiene parlantes escuchando la clase. Entonces, para que no se genere el feedback, ¿verdad? Bájale un poco el volumen a los parlantes también al momento que vaya a participar. Las tareas serán entregadas digitalmente y puntualmente, no se recibirán trabajos fuera del tiempo especificado.
Moodle permite colocar tiempo de apertura y tiempo de cierre, así que terminado el tiempo de cierre ya no podrá ser entregada la tarea. Habrá bastante tiempo para entregar, eso sí, ¿verdad? Ustedes tienen desde ahorita, ya pueden ir trabajando en las tareas que ya saben cuáles son. Ya saben cuáles son las tareas que dejaré. Por lo cual pueden ir trabajando y para tenerlas listas el día de entrega, sin problema. No hay excusas. No pueden decirme, Lick, fíjese que se me fue el internet y no pude terminar la tarea el día de hoy me faltó que investigar algo. No me pueden decir que faltó que investigar porque hubo mucho tiempo para hacerlo. Que de repente se fue la energía en un barrio y no lo pudieron entregar durante todo el día porque todo el día no hubo energía, es comprensible, pero evidentemente yo puedo corroborar si es cierto que en ese lugar quitaron energía todo el día. Pero porque la quitaron 2 horas no es excusa, ¿verdad? Tenemos 24 horas al día para poder entregar las tareas. Yo normalmente dejo hasta varios días para que puedan entregar sus tareas. Se prohíbe el plagio en exámenes y trabajos, eso sí se los quiero recalcar, ¿verdad? El plagio no está permitido, no es legal, no es ético, no es moral y por tanto no es cristiano. Entonces, por esa razón les pido transparencia en sus trabajos, ¿verdad? Demuestre que usted es universitario, demuestre que es profesional, que usted ya tiene una carrera antes de haber entrado acá, bachiller, es mercadólogo, perdón, tiene un perito mercantil, lo que haya estudiado antes, un bachillerato, usted ya tiene una profesión antes de entrar acá. Entonces usted demuestra que tiene profesionalismo entregando sus tareas como debe ser, ¿verdad? Y de igual forma, al decirles que el trabajo que se encuentre plagio, pues será valorado en 0. Hoy es tan fácil corroborar si algo es de internet o no es de internet. Es tan fácil, con la era digital mucho más sencillo todavía. Así que cumplan con ese criterio de ética para que no vaya a haber problema. El formato de tareas, ahí esto es lo que van a encontrar en el syllabus, ahí está que debe llevar la portada, ¿verdad? Nombre de universidad, nombre completo del campus, título del trabajo, nombre de estudiante, asignatura y fecha. No necesito que coloquen mi nombre como docente. Como les digo en broma, yo ya sé cómo me llamo, pero sí necesito que estén sus datos, los datos de usted, y que presente también los datos de la universidad.